Hola a todos, mi nombre es Dani Leandro Piedrahita Gutiérrez, soy ginecólogo y obstetra, especialista en cirugía laparoscópica y dolor pélvico crónico del grupo Algia y la clínica confamiliar Risaralda. El tema que vamos a revisar a continuación es el de adherencias en dolor pélvico crónico, para dar continuidad a la temática del módulo 4B. Lo primero que tenemos que retomar es la definición de dolor pélvico crónico, como una definición más extensa que solo la de dolor. Es el dolor que se localiza a nivel de la pelvis anatómica, a nivel de la pared abdominal anterior por debajo del ombligo, que incluye el dolor lumbar y en la región lumbosacra y la región de las nalgas o glúteos, con una duración de 3 meses o más, que excluye el dolor cíclico, es decir, el dolor pélvico crónico excluye de su definición el dolor meramente cíclico y genera un compromiso tal que lleva a la paciente a una grave discapacidad funcional que impulsa a la paciente a buscar atención médica por su dolor. En la epidemiología, el dolor pélvico crónico es una causa muy importante de consultas ginecológicas. El 30% de la consulta ginecológica ambulatoria, el 15 a 20% de la consulta de urgencias de ginecología se debe a pacientes con dolor pélvico crónico que pudieran tener reagudización de su dolor. Y un aspecto bien importante, el 50% de las laparoscopias ginecológicas son realizadas para tratar de dar tratamiento a una patología relacionada con dolor pélvico crónico, uno de los posibles generadores de dolor pélvico crónico. Pero aquí también viene un aspecto muy importante y es que aproximadamente el 50-60% de las pacientes llevadas a la laparoscopia por dolor pélvico crónico que no tienen un diagnóstico claro terminan en una laparoscopia en blanco. Eso hace que el 60% de las pacientes con dolor pélvico crónico vivan sin un diagnóstico preciso y por ende si no hay un diagnóstico preciso pues evidentemente no va a haber un tratamiento adecuado. El dolor pélvico crónico causa el 75% de la incapacidad y discapacidad por causa ginecológica en Estados Unidos por dolor pélvico crónico. Y el 41% de estas pacientes tienen un compromiso de su calidad de vida tan severo que las lleva a no poder trabajar o las lleva a incapacitarse entre 2 a 7 días por mes, lo cual implica unos costos muy altos. El costo médico de la atención del dolor pélvico crónico es de aproximadamente 1.200 millones al año y las pérdidas por productividad es de aproximadamente 1.500 millones de dólares al año. Y lo siguiente que tenemos que definir es qué son las adherencias. Se definen como bandas de tejido fibroso aberrante o anómalo que se extienden entre 2 o más órganos y o que los fijan a la pared abdominal. Vemos en las imágenes grandes síndromes adherenciales en donde el intestino está fijo a la pared abdominal o en donde las estructuras pélvicas como el útero, el ovario, el intestino están adheridos entre sí y a la pared abdominal. Dentro de las causas de las adherencias tenemos principalmente 3 grandes grupos. La cirugía, el 90-95% de la cirugía que se realiza por vía abierta podría asociarse a algún grado de adherencia. Y desde ese punto de vista, la cirugía laparoscópica, según algunos reportes, se asocian a menor formación de adherencias de nuevo, hasta un 21% menos, e incluso en reportes más optimistas, la cirugía laparoscópica podría asociarse solo al 5% de probabilidades de desarrollar adherencias postquirúrgicas. La otra condición son los estados posinflamatorios o posinfecciosos, en donde la endometriosis y la enfermedad pélvica inflamatoria son las causas no quirúrgicas más frecuentes de síndrome adherencial en las pacientes. Pero existen otras condiciones como la apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, enfermedad de Crohn, pelviperitonitis, tuberculosis abdominopélvica, entre otras. Y la posradiación, por ejemplo, posterior al tratamiento de neoplasias malignas, en donde los síndromes adherenciales suelen ser bastante difíciles de manejar por la severidad del compromiso, por la extensión de los síndromes adherenciales, por la gran densidad de las adherencias y la mala calidad de los tejidos subyacentes después de este tipo de tratamiento. En cuanto a la patogénesis de las adherencias, siempre que hay una lesión tisular se produce un fenómeno de inflamación y hay algún grado de hemorragia en el tejido que está siendo traumatizado, lo que lleva a exudación y pérdida linfática en el sitio del trauma y formación de un coágulo de fibrina que está recubriendo el tejido traumatizado. Y pueden pasar dos cosas: que haya una fibrinolisis completa y adecuada y se absorba todo el producto y se reepitelice el tejido y no se formen adherencias, o que haya un desequilibrio entre el depósito de fibrina y la fibrinolisis. Eso lleva a depósitos persistentes de fibrina
con activación de células inflamatorias y activación persistente de inflamación en la zona, mayor cantidad de granulocitos, neutrófilos, mastocitos, citoquinas proinflamatorias y termina entonces en la formación del síndrome adherencial. Lo siguiente que hay que preguntarse en estas pacientes es si las adherencias son causa de dolor pélvico crónico, es decir, si existe una relación de causalidad. ¿Y por qué es importante establecer la relación de causalidad? Es decir, ¿por qué es tan importante saber si las adherencias causan dolor pélvico crónico? Desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad, porque al prevenir las adherencias estaríamos haciendo prevención en el dolor. Desde el punto de vista del diagnóstico, porque si las adherencias causan dolor sería importante incluir el síndrome adherencial dentro de los posibles diagnósticos diferenciales de dolor pélvico crónico. Y desde el punto de vista del diagnóstico, porque el tratamiento adecuado de los síndromes adherenciales entonces tratarían el dolor en las pacientes con dolor pélvico crónico. Hay varios mecanismos a través de los cuales podría explicarse el dolor asociado a las adherencias. Uno es que se puede producir dolor a través de respuestas nociceptivas desde las estructuras o vísceras que están anormalmente fijas en los síndromes adherenciales. Es decir, las estructuras o vísceras podrían emitir señales nociceptivas por estar anormalmente inmiscuidas en el tejido adherencial. Otra posible explicación es que las adherencias podrían tener nociceptores dentro del tejido adherencial que sirvan como mecanismos para generación de dolor. Se han encontrado incluso en modelos animales fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas dentro del tejido adherencial y neurotransmisores específicamente relacionados con la transmisión del dolor, como por ejemplo la calcitonina y la sustancia P. También es importante tener en cuenta que la presencia de nociceptores no se correlaciona directamente con la presencia de dolor, es decir, las adherencias podrían doler por expresar nociceptores dentro de la adherencia, pero también por el dolor o el estímulo nociceptivo derivado de las vísceras que están comprometidas por el tejido adherencial. También existen posibles mecanismos de dolor asociados a distensión de las vísceras anormalmente fijas, trastornos vasculares por tracción de estas vísceras que generan efectos de hipoxia que se pueden cronificar, dolor referido desde órganos extrapélvicos a las estructuras fijas, por ejemplo, en las pacientes que ya tienen fenómenos de convergencia viscerovisceral o viscerosomática, alteraciones metabólicas en esas estructuras que están anormalmente fijas y que están distorsionadas por los síndromes adherenciales, y tracción de los pedículos vasculares y el mesenterio por los síndromes adherenciales. Pero cuando se revisa la evidencia en cuanto a si las adherencias causan o no dolor pélvico crónico, definitivamente hay vacíos. Este primero es un artículo de revisión publicado en el 2017 en donde los mismos autores admiten que se desconoce qué proporción de pacientes con adherencias se vuelven sintomáticos con el tiempo y de los pacientes que tienen síntomas y adherencias, en qué medida los síntomas se deben directamente a las adherencias. Este otro, por ejemplo, es una revisión sistemática publicada en el 2015 en donde se evalúa la eficacia de la desciolisis en pacientes con dolor abdominal crónico. Y después de revisar 25 estudios y 1.281 pacientes, se estableció que el beneficio de la intervención varió del 16 al 88%. Es decir, no hubo consistencia en el efecto después de la intervención en cuanto a la mejoría del dolor en esas pacientes. Es más, cuando se realizó la revisión de los ensayos clínicos aleatorizados que incluyeron en esta revisión, un estudio mostró beneficio, el otro solo lo mostró en pacientes con adherencias densas, severas y vascularizadas, y el otro estudio no mostró diferencias ni en el grupo de intervención cuando se comparó con el grupo de control. Y por eso ellos concluyen que la evidencia de la adhesiolisis laparoscópica es insuficiente para establecer conclusiones en cuanto a la eficacia de la adhesiolisis en el manejo del dolor abdominal crónico. Y hay incluso artículos anteriores en donde se evalúa el diagnóstico laparoscópico en las pacientes con dolor pélvico crónico y se encuentra que el 24% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen adherencias, pero que el 17% de las pacientes sin dolor pélvico también las tienen. Y aquí hay que recordar una cosa bien importante: las pacientes con dolor pélvico crónico tienen una neurofisiología alterada en los mecanismos de la transmisión y modulación del dolor. Y eso explica por qué el solo hecho de tener una noxa tisular
o un daño tisular, como por ejemplo en este caso la presencia del síndrome adherencial, no es suficiente para que una paciente se manifieste con dolor pélvico crónico. Necesitaremos entonces, además del posible daño tisular o la noxa, que la paciente tenga mecanismos neurofisiológicos alterados del dolor. Esta es una revisión sistemática más reciente, publicada en el 2018 en JMIC, en donde se evalúa el manejo, prevención y las secuelas de las adherencias en mujeres llevadas a cirugía laparoscópica ginecológica. Se realizó la revisión de 52 estudios que incluían 3 metaanálisis y una revisión Cochrane. Su resultado primario fue la formación de adherencias y unos resultados secundarios importantes que tenemos que revisar: el dolor abdominopélvico, la calidad de vida, la subfertilidad, el embarazo, obstrucción intestinal, sintomatología urinaria y la necesidad de cirugía posterior. ¿Qué encontraron ellos? Que desde el punto de vista de la incidencia de adherencias, todas las sustancias antiadherentes que se listan a continuación disminuyeron la incidencia de adherencias, unas en mayor grado que otras, pero en general disminuían la incidencia de adherencias. Cuando ellos evaluaron el dolor abdominopélvico y la calidad de vida, a diferencia de la anterior revisión sistemática que no nos daba una conclusión clara a este respecto, ellos encontraron que el dolor abdominopélvico y la calidad de vida sí se asociaba a la presencia de adherencias. Encontraron que las adherencias en mayor o en menor grado se asociaban a dolor. Encontraron puntuaciones de dolor mayor cuando las adherencias estaban comprometiendo ovario e intestino, es decir, cuando estas dos estructuras se encontraban inmiscuidas en el síndrome adherencial. Encontraron que el 35% de las adherencias se asociaban a dolor referido, posiblemente por tracción entre las diferentes estructuras, pero hubo un problema importante. Es que ellos palparon los sitios de las adherencias utilizando instrumentos laparoscópicos y de esa manera midieron si había o no había dolor, pero ellos no compararon el dolor en esas zonas con dolor en zonas que no estaban comprometidas por síndrome adherencial. Y esto es muy importante en las pacientes con dolor pélvico crónico. Recuerden que las pacientes con dolor pélvico crónico son pacientes que tienen fenómenos de hiperalgesia y alodinia, y muy posiblemente estas pacientes tengan dolor ante estímulos que no sean normalmente dolorosos. Por ende, es posible que si a estas pacientes les hubieran hecho la valoración de sitios que no tenían síndrome adherencial, también hubieran manifestado dolor, lo cual no queda claro en la revisión sistemática. Cuando se evaluó la adhesiolisis, ellos encontraron que la adhesiolisis es mejor que la cirugía laparoscópica sin adhesiolisis, es decir, que la laparoscopia diagnóstica. Encontraron que la adhesiolisis disminuyó o eliminó el dolor pélvico crónico en el 72% de las mujeres, sin embargo, a un seguimiento muy corto de solo 3 meses, y que el 34% de las pacientes se consideró sin dolor. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta un efecto importante. Cuando se evalúa a tan corto plazo el efecto de una intervención, es difícil diferenciar entre un efecto real de la intervención y un posible efecto placebo de la intervención. Y recordemos que las pacientes llevadas a cirugía laparoscópica con dolor pélvico crónico tienen asociado un efecto placebo importante, por lo que en este caso no hay manera de diferenciar claramente cuál es la posibilidad de que este resultado sea debido a un posible efecto placebo. Encontraron que las mujeres que se habían sometido a cirugía ginecológica previa tenían un mayor riesgo de persistencia del dolor después de la adhesiolisis, y esto lo vemos en la práctica diaria. Pacientes llevadas a múltiples intervenciones quirúrgicas para tratar de solucionar un dolor pélvico crónico, y es lo primero que hay que tener presente. Si una paciente ha sido llevada a múltiples intervenciones quirúrgicas y no ha tenido solución del dolor, es muy posible que una nueva intervención quirúrgica no mejore el dolor en estas pacientes, y es muy posible que el dolor persista después de la nueva intervención. Un hecho llamativo es que cuando ellos evaluaron el tratamiento laparoscópico estándar versus el enfoque integral para el manejo de dolor pélvico crónico por medio de un ensayo clínico aleatorizado en 112 mujeres, encontraron que la evaluación psicológica y el tratamiento no laparoscópico mejoró el dolor en un 75% versus la laparoscopia estándar, y también esas pacientes tuvieron una mejoría significativa en la calidad de vida con menos alteraciones de las actividades diarias, con una P estadísticamente significativa. Concluyen ellos que el enfoque integral para el dolor pélvico crónico mejoró significativamente el dolor y la calidad de vida en comparación con el tratamiento laparoscópico estándar.
¿Cuál es el problema? Que la metodología del manejo laparoscópico estándar no estaba clara y el manejo posoperatorio no estaba bien definido. Es decir, no había claridad y certeza de qué era lo que se les hacía a estas pacientes en manejo laparoscópico estándar, si solamente, por ejemplo, era laparoscopia diagnóstica, que ya sabemos que de por sí tiene unos resultados peores. Y tampoco estaba claro qué manejo seguían estas pacientes posteriormente, porque si una paciente de estas es llevada a una cirugía laparoscópica, posiblemente sin ningún tipo de intervención, y posteriormente no se continúa con un manejo de sus otros generadores de dolor, es obvio que esta paciente no va a tener mejoría de su cuadro. La otra pregunta que hay que hacerse en este tipo de pacientes es si hay relación dosis-respuesta, es decir, si a mayor número de adherencias hay más posibilidades de la presencia de dolor, si a mayor número de adherencias hay mayor severidad del dolor y si mientras más densas sean las adherencias, más severidad del dolor manifestado por la paciente. Y lo veíamos en estudios mostrados anteriormente en donde los diagnósticos laparoscópicos en dolor pélvico crónico no nos muestran un hallazgo consistente y una relación consistente entre adherencias y dolor pélvico crónico. Veíamos como el 24% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen adherencias, mientras que el 17% de las pacientes sin dolor pélvico crónico las tienen. Pero hay un grupo de pacientes en el que sí pareciese haber una relación dosis-respuesta entre la presencia de adherencias y dolor pélvico crónico, y estas son las pacientes con antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. Los datos sugieren que al menos en estas pacientes, a mayor número de adherencias, mayor probabilidad de la presencia de dolor, y vemos como por ejemplo en pacientes con dolor pélvico crónico y trompas completamente obstruidas con antecedente de EPI, es más probable que se presente dolor pélvico crónico. También vemos cómo en las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria las adherencias severas suelen asociarse en el 91% de los casos a la presencia de dolor, y por eso en estas pacientes es posible que mientras más densas sean las adherencias, mayor sea la severidad del dolor. También vemos cómo en pacientes con antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria y dolor pélvico crónico, la presencia de adherencias se relaciona en un 54% de los casos con dolor pélvico crónico versus 9% de pacientes sin adherencias. Otra pregunta muy importante es si hay o no consistencia en los hallazgos, es decir, si el fenómeno es consistente a lo largo de los diferentes estudios. Lo que se muestra en los diferentes estudios en donde las pacientes han sido llevadas a cirugía laparoscópica por dolor pélvico crónico es que no hay consistencia entre la presencia de adherencias y dolor pélvico crónico, desde el 0% en algunos estudios hasta el 52% en otros, pasando por una amplia gama de porcentajes. Por ende, podemos concluir que no hay una consistencia entre la presencia de adherencias y los hallazgos laparoscópicos en pacientes con dolor pélvico crónico. Por ejemplo, en una revisión independiente de los hallazgos laparoscópicos de pacientes llevadas a cirugía laparoscópica para ligadura tubárica, infertilidad y dolor pélvico crónico, en la que se evaluaron 298 pacientes, se encontró una correlación clara entre endometriosis y dolor pélvico crónico, pero no se encontró relación entre la presencia de adherencias y la presencia de dolor pélvico crónico. Pero, ¿cómo se puede entender esto? O sea, ¿cómo puedo entender que en algunos estudios sí haya una relación entre adherencias y dolor y en otros estudios no? Es decir, ¿cómo puedo entender que sí, pero no? Lo primero que tenemos que recordar es que las pacientes con dolor pélvico crónico tienen una patología compleja y generalmente multifactorial. Además de eso, las pacientes con dolor pélvico crónico tienen una neurofisiología alterada en cuanto a dolor se refiere. Por diferentes mecanismos que ya se han discutido en charlas anteriores, estas pacientes tienen alteración en los procesos de modulación del dolor, procesamiento del dolor, en las vías del dolor, que lleva a que estas pacientes tengan fenómenos de hiperalgesia y alodinia. Es decir, a estas pacientes les duelen cosas que usualmente a otras pacientes no les duelen, o les duelen demasiado cosas que generalmente no duelen tanto. Esto me explica por qué en una paciente sin dolor pélvico crónico el tener la noxa no es suficiente para que la paciente tenga dolor, porque esa paciente tiene unos mecanismos adecuados del dolor.
Mientras que en la paciente con dolor pélvico crónico, la presencia de esa noxa asociado a esos mecanismos neurofisiológicos alterados en cuanto al dolor son lo que hacen que la paciente tenga y manifieste su dolor. Y también me explican por qué en una paciente que aparentemente no tiene ninguna alteración estructural de base en un órgano o tejido puede tener dolor, porque no es suficiente tener la noxa, es decir, la noxa no es requisito necesario y suficiente para que la paciente manifieste dolor, sino que se requiere que esa paciente, además de la noxa, tenga esos mecanismos neurofisiológicos alterados en cuanto al dolor. Esto lo podemos ver de una manera clara en un artículo publicado por nuestro grupo. Este es un artículo muy bonito en donde se hizo la caracterización de pacientes con dolor pélvico crónico en nuestra unidad, publicado en la revista Pain en el 2020. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el origen del dolor pélvico crónico no solo está asociado a condiciones ginecológicas, sino en la mayoría de los casos incluso a condiciones que no están relacionadas con el tracto reproductivo. Y por eso esas pacientes deben tener un manejo multidisciplinario y eso le brinda mejores herramientas a las pacientes con dolor pélvico crónico para tener una mejoría. Es más, los diagnósticos relacionados con los sistemas urinarios y gastrointestinal son incluso más frecuentes que los diagnósticos ginecológicos. Y en muchas ocasiones estos no se evalúan por el ginecólogo de manera rutinaria y se pasan por alto y por ende la paciente se queda sin un diagnóstico. Es la paciente típica que consulta por dolor, pero en la que al no encontrarse una patología estructural relacionada con su útero, con sus ovarios y con estructuras pélvicas específicamente relacionadas con el tracto reproductivo, es dada de alta asumiendo que la paciente no tiene dolor o que de manera triste pasa por algunos, incluso especialistas, piensan que la paciente se está inventando el dolor. En este estudio se evaluaron 1.303 pacientes con una edad promedio de 35 años, pero cuyos extremos oscilaron entre 13 y 83 años, que fueron evaluadas en nuestra unidad entre el 2007 y el 2015. Hay un aspecto a resaltar, y es que el 71% de las pacientes llegaron a la unidad gracias a remisiones oportunas por medicina general. Y esto nos lleva a enfatizar en la necesidad de inculcar en los médicos generales y en general en el personal de salud las prontas remisiones de estas pacientes una vez se cumplen los criterios diagnósticos para dolor pélvico crónico. El tiempo de evolución del dolor de las pacientes fue de 36 meses, pero tristemente hubo algún caso de más de 30 años de evolución del dolor en estas pacientes. Cuando encontramos y cuando evaluamos los resultados en estas pacientes se encuentra que el síndrome adherencial, de manera llamativa, solo corresponde al 18.3% de los diagnósticos encontrados en estas pacientes. Y lo más importante y que resaltábamos en una charla anterior, solo el 7.9% de las pacientes tenían un diagnóstico como causa del dolor y ninguna de estas pacientes tuvo solo síndrome adherencial como causa del dolor. El 55% de los casos tenían 2 a 5 diagnósticos, el 35% entre 6 y 10 diagnósticos y el 1.1 11 o más diagnósticos. Lo que hay que resaltar en este caso es que existen patologías con una frecuencia mucho mayor que el síndrome adherencial para explicar el dolor pélvico crónico en estas pacientes. Y que aunque la paciente tenga síndrome adherencial, nunca o casi nunca lo va a encontrar usted como un único generador de dolor en pacientes con dolor pélvico crónico. Y por ende es tremendamente importante evaluar todos los posibles diagnósticos diferenciales y sumar los posibles generadores de dolor en una paciente con dolor pélvico crónico. Concluimos entonces que el dolor pélvico crónico depende principalmente de orígenes diferentes al ginecológico y en donde hay múltiples generadores de dolor, que el síndrome vesical doloroso es la patología más frecuentemente asociada al dolor pélvico crónico, que rara vez el dolor pélvico crónico es unicausal, menos del 10% de los casos, y que el dolor pélvico crónico como patología multicausal y multifactorial que es, debería tener implícito un manejo multidisciplinario en unidades especializadas que le brinden a las pacientes posibilidades de mejoría mayores. Pero ¿y entonces qué hago con mi paciente que tiene dolor pélvico crónico y en la que sospecho un síndrome adherencial? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el dolor pélvico crónico no es una patología unicausal
y por ende hacer solo el diagnóstico de síndrome adherencial y tratar únicamente el síndrome adherencial en estas pacientes no les va a brindar mejoría. Y esto es un llamado muy importante. Hay que hacer los diagnósticos diferenciales y hacer todos los diagnósticos que tenga la paciente, además de posiblemente el síndrome adherencial. Y cuando se haga el tratamiento sumado de todos esos generadores de dolor, incluyendo el síndrome adherencial, la paciente podrá mejorar de su cuadro clínico. Pero mientras solo tratemos un solo diagnóstico, o las adherencias, o la miomatosis, o la adenomiosis, o la endometriosis, la paciente no va a mejorar de su dolor. Insistimos entonces en la necesidad de que estas pacientes sean abordadas y manejadas por unidades multidisciplinarias en donde no solo se evalúe un generador de dolor, sino que se evalúe el dolor pélvico crónico como la patología compleja y multifactorial que es. ¿Y cómo se hace el tratamiento quirúrgico de las adherencias en pacientes con dolor pélvico crónico? Lo primero es disminuir la recurrencia de las adherencias en pacientes que son llevadas a cirugía para tratar generadores de dolor, dentro de los cuales se haga la adhesiolisis. Lo otro es disminuir la aparición de adherencias de novo en pacientes que son llevadas a cirugía por cualquier motivo, dentro de ellas dolor pélvico crónico. Hacer resección completa de lesiones asociadas a endometriosis, evitar fuentes de energía cuando no sea estrictamente necesario su uso y utilizar barreras antiadherentes en los casos en los que hubiese lugar. En cuanto a la prevención de la recurrencia de las adherencias, es importante tener en cuenta que hay que evitar la presencia de sangre residual o coágulos en el campo quirúrgico. Hay que tratar de aspirar todos los coágulos, dejar la cavidad limpia, lavar muy bien la cavidad para evitar que esos coágulos favorezcan la formación de posibles adherencias. Evitar el uso innecesario de material de sutura. Esto se ve, por ejemplo, en el tejido ovárico, en donde al realizar puntos de sutura sobre el tejido ovárico se asocia a mayor probabilidad de adherencias en el tejido ovárico. Evitar la innecesaria manipulación tisular. La técnica quirúrgica debe ser idealmente una técnica limpia, en la que no se manipulen tejidos que no se van a intervenir, para evitar posible trauma tisular. Y utilizar las barreras antiadherentes en los casos en los que se considere necesario. Para prevenir la aparición de adherencias de novo es que lo más importante es hacer la adhesiolisis en las adherencias que necesite y considere que deben ser eliminadas, luego dejar la cavidad peritoneal limpia, lo que decíamos ahora, evitar coágulos, evitar dejar detritos tisulares, evitar la manipulación tisular excesiva, evitar el trauma innecesario de tejidos que no están interviniendo en mi procedimiento quirúrgico, evitar la manipulación excesiva e innecesaria del intestino, ya que esto puede favorecer adherencias entre el intestino y la pared abdominal o intestino y estructuras adyacentes. Siempre tratar de hacer una laparoscopia sobre una laparotomía. Ya veíamos cómo podríamos disminuir hasta en un 21% la probabilidad de la formación de adherencias versus un 95%, 90% cuando se hace laparotomía. Incluso veíamos cómo en algunos estudios más optimistas la probabilidad de formación de adherencias la describían como menos de un 5% en pacientes llevadas a cirugía laparoscópica. Hacer una resección completa de las lesiones asociadas a endometriosis es un paso muy importante. Me permite obtener material para estudio de anatomía patológica. Hay menos adherencias y no queda tejido comprometido porque va a haber una menor reacción inflamatoria residual por menor actividad, obviamente, de la enfermedad, y me permite restaurar la anatomía pélvica normal. Y otro aspecto bien importante es evitar las fuentes de energía cuando no se necesiten de manera estricta. Usar disección roma y tijera, por ejemplo, para liberar unas adherencias que hayan previamente y que no estén vascularizadas y que prevea que se pueden liberar de manera fácil con tijeras y disección roma. ¿Y qué conclusiones podemos tener de esta charla? Lo primero es que no hay evidencia definitiva que permita afirmar que, sin duda alguna, las adherencias pélvicas producen dolor pélvico crónico. Vemos como algunos estudios dicen que sí, algunos estudios dicen que no hay una relación. Hay que evaluar a estas pacientes con una visión diferente, con la visión de la paciente del dolor pélvico crónico que tiene una neurofisiología alterada del dolor, y en donde eso nos explicaría por qué una paciente con dolor pélvico crónico que tiene esos hallazgos y esas alteraciones neurofisiológicas del dolor puede tener dolor asociado a una condición determinada, adenomiosis, endometriosis, síndrome adherencial, entre otros.
La segunda conclusión es que existe evidencia epidemiológicamente razonable que permite decir que las adherencias densas, severas o que modifican significativamente la anatomía pélvica pueden causar dolor pélvico crónico, pero esto es sobre todo especialmente importante en pacientes con antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. Es muy importante que se hagan búsquedas activas de otras causas de dolor pélvico crónico porque las adherencias suelen estar asociadas a otros generadores de dolor e insistimos en que las adherencias pélvicas como único generador de dolor no explican un dolor pélvico crónico. La adhesiolisis parece brindar mejoría en las pacientes con adherencias densas y severas. Y por eso si uno encuentra adhesiolisis en una paciente que está siendo llevada a cirugía para tratar los generadores de dolor pélvico crónico que son susceptibles de manejo quirúrgico, deberían tratarse y tratar de evitar la recidiva de las adherencias. Pero lo más importante de esta presentación es que en el contexto de una paciente con dolor pélvico crónico no se programe cirugía solo para adhesiolisis. Si usted como médico tratante encuentra una paciente con dolor pélvico crónico y supone que al llevar a la paciente a una cirugía para adhesiolisis usted le va a solucionar el problema de dolor pélvico a la paciente, está completamente equivocado. Hay que hacer un enfoque completo, hay que hacer un enfoque multidisciplinario. Y en el caso en que la paciente vaya a ser llevada a cirugía para tratar los generadores de dolor que sean susceptibles de cirugía en la paciente con dolor pélvico crónico, hágalo y en ese contexto trate las adherencias. Pero por favor, no lleve a una paciente a cirugía únicamente para adhesiolisis en el contexto de un dolor pélvico crónico porque definitivamente la paciente no va a tener mejoría. Muchas gracias.